Vamos a presentarles ahora al doctor Óscar de la Garza Pineda. Él va a platicar con nosotros acerca del pronóstico neurológico del recién nacido de alto riesgo. Él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en pediatría y en neurología pediátrica también en dicho hospital. Tiene alta especialidad en neurología crítica neonatal en el Children's National Hospital de Washington, D.C. Es profesor titular de pregrado y posgrado de neurología y pediatría en la Facultad de Medicina y en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y candidato al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Muchas gracias, doctor. Vamos a presentarles un video. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Óscar de la Garza, soy neurólogo crítico neonatal. Agradezco la oportunidad que me brinda el Hospital de Ginecología y Obstetricia para participar en este simposio conmemorativo. El día de hoy quiero platicarles acerca de las estrategias de neuroprotección que existen, que nos ayudan a mejorar el pronóstico neurológico del recién nacido de alto riesgo. Antes de comenzar, ¿sí? Solamente que quiero hacer la nota que esta presentación no tiene ningún conflicto de interés y que es puramente académica para el continuo mejoramiento, ¿sí?, de la preparación del médico. Actualmente, cuando hablamos de un recién nacido de alto riesgo, ¿sí?, aquí me quiero referir principalmente a aquellos que tienen alto riesgo de tener una secuela neurológica en un futuro. Principalmente hemos visto estas alteraciones con 5 de las más comunes patologías que podemos encontrar en recién nacidos: sepsis, infección, ¿sí?, encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí?, ictericia. Y como podemos ver, hasta casi un 40% de los pacientes que llegan a tener estas patologías van a estar asociándose a una secuela neurológica, tarde o temprano dentro de su vida. Y dentro de las más comunes que llegamos a encontrar son aquellos discapacidades intelectuales, retrasos globales del desarrollo, alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas, etc. Hablando un poco de epidemiología, podemos saber que la incidencia en países desarrollados nos reporta una prevalencia alrededor del 4%. En México, a través de encuestas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, nos reportó en el 2014 que existía una prevalencia del 6% de casos en cuanto a retraso global del desarrollo. Sin embargo, esta encuesta se realizó de forma general y no de forma precisa o con el objetivo específico de determinar la prevalencia de un retraso del desarrollo, ¿sí? Por lo que a México se le considera dentro de los países latinoamericanos que tiene 4 veces mayor prevalencia de retraso en el neurodesarrollo, ¿sí?, en comparación con los países primermundistas, ¿sí? Y aquí lo podemos ver en esta encuesta del INEGI del 2014, cómo los pacientes que están dentro del grupo de edad de entre niños y adolescentes, aquellos que tienen una discapacidad del 40% de estos, se llegó a asociarse a una causa alrededor del nacimiento. Y no se diga también la alta incidencia que llegamos a presentar con alteraciones que, vaya la redundancia, me van a alterar la vida cotidiana, la vida rutinaria del niño, desde las funciones más básicas como comer, caminar, desplazarse, etc. Actualmente podemos hablar de más de 1000 estrategias de neuroprotección. Es decir, hay sin fin de intervenciones que se pueden estar aplicando desde periodo prenatal, ¿sí?, para poder facilitar, ¿sí?, y apoyar al cerebro en desarrollo, ¿sí? Y actualmente no son suficientes. Seguimos buscando más, cualquiera inclusive, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, estas estrategias las puedo dividir en estrategias que podemos implementar de forma prenatal, alrededor del nacimiento, o aquellas que se implementan de forma postnatal. Dentro de las prenatales, hemos encontrado que existen muchas estrategias que han significado
un gran salto para poder mejorar el pronóstico de mortalidad y de función, ¿sí? O sea, de la función del recién nacido a largo plazo. La más importante de esta es la que encontramos con el uso de esteroides de forma prenatal. Y se ha visto con revisiones de la Cochrane Library, el metaanálisis de varios artículos, que me reduce el riesgo de muerte perinatal, me disminuye el riesgo de presentar un síndrome de dificultad respiratorio y también me disminuye el riesgo de padecer una hemorragia intraventricular en prematuros. Esta revisión ha sido tan importante y ha fungido con una gran influencia en nuestro entorno, ¿sí? Que se le otorgó al diagrama de bosque de este metaanálisis, ¿sí? Se le incluye en el logo, ¿sí? De la librería Cochrane. Este diagrama de bosque se muestra todos los estudios que analizaron si el uso de esteroides antenatales y cómo el diamante muestra una franca desviación hacia la izquierda, brindando un efecto de protección, ¿sí? Y es el que actualmente se está utilizando con el logo de la Cochrane. También el uso de sulfato de magnesio hemos visto que me va a prevenir el riesgo de parálisis cerebral en prematuros. Y esto se ha visto por las capacidades que tiene de una regulación vascular a nivel, sí, cerebral, ¿sí? A través de esta regulación del flujo vascular se va a venir también que me va a prevenir la lesión por excitotoxicidad, el uso del neurotransmisor excitatorio glutamato, que me puede aumentar el, el, el nivel excitatorio del cerebro y aumentar el metabolismo, provocando mayor daño. Lo mismo con el uso de radicales libres de oxígeno. Entonces, también se ha visto que el uso temprano, prenatal, en la mamá, antes del nacimiento del bebé, me ayuda para efectos antioxidantes y antiinflamatorios, ¿sí? Siendo ahora una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en aquellas mamás que tienen riesgo de parto prematuro. El uso también de estrategias prenatales, como la cirugía fetal, ¿sí? Nos ha ayudado para mejorar el pronóstico funcional de los pacientes. Ya no estoy hablando de cirugías más conocidas como la cirugía fetal para hernia diafragmática. Aquí me quiero ir directamente para la cirugía de corrección de mielomeningocele. Y con esta, donde se juntaron varios centros, que es CHOP, la Universidad de California, Vanderbilt, con el centro coordinador de la Universidad del Hospital George Washington, y realizaron este estudio que es MOMS, ¿sí? Este estudio en el 2003 se trató de incluir a más de 200 pacientes. Sin embargo, el comité de ética decidió suspenderlo antes de tiempo porque al llevar poco más de la mitad de los pacientes vieron de la alta eficacia, ¿sí? Y del alto beneficio de realizar esta cirugía en los recién nacidos. Bueno, perdón, en aquellos bebés de forma prenatal, fetal. Como estamos en el video, esta es una cirugía de mielomeningocele abierta. Actualmente ya se están implementando cirugías por medio de laparoscopía, ¿sí? Y esta cirugía se ha visto que me va a duplicar la habilidad de estar caminando del paciente, incluso usando ortesis. Además que me aumenta la posibilidad de tener un nivel funcional, dos o más niveles mayor de lo esperado según el defecto anatómico. Es decir, me da un mejor pronóstico de movilidad, ¿sí? Además, se ha visto que me reduce la mortalidad, la prevalencia de hidrocefalia y la necesidad de una válvula de derivación peritoneal. Me, me ha mejorado el pronóstico motor para los 30 meses de vida y me reduce la herniación cerebelosa para los 12 meses de edad, la formación de una malformación Chiari tipo 1. Y cuando hablamos de intervenciones perinatales, ¿sí? La más común que hemos escuchado actualmente es el, la, ay, se me fue el nombre, ¿sí? El pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿sí? Retrasar el pinzamiento del cordón
30, 60 segundos, se ha visto que me disminuye la mortalidad en prematuros, ¿sí? Sin embargo, y algo muy importante, nunca darle prioridad al pinzamiento tardío del cordón umbilical, ¿sí? Haz, sobre encima de la estabilización hemodinámica del bebé, ¿sí? Esto es solamente en aquellos pacientes estables, ¿sí? En aquellos que nacen inestables se tiene que dar una reanimación como ya la conocemos. En intervenciones postnatales, especialmente en aquellos bebés prematuros, el uso profiláctico de indometacina, ¿sí? Se ha visto que me previene tanto la mortalidad, ¿sí? Del recién nacido prematuro, ¿sí? Me ayuda para el cierre del conducto arterioso, me previene la lesión de leucomalacia en la sustancia blanca y me previene también las lesiones y la incidencia de hemorragia intraventricular. Algo tan sencillo como utilizar la indometacina. Aquellos también prematuros, como ya también lo han conocido, el uso del método canguro, donde se coloca, ¿sí?, al bebé piel con la mamá, con el papá. Esto se ha visto que se ha asociado con estudios comparativos a una disminución por debajo, ¿sí?, del 36% de la mortalidad en recién nacidos, ¿sí? Se ha visto que me previene el riesgo de sepsis neonatal, de hipotermia, de hipoglucemias, ¿sí? Y de la readmisión hospitalaria. Además, se ha visto que mejora el apego para, ¿sí?, la alimentación a seno materno. Me ha ayudado a disminuir la frecuencia respiratoria, ¿sí?, en aquellos con un síndrome de dificultad respiratoria. Me disminuyen las escalas de dolor, ¿sí? Me mejora la oxigenación, me mejora el control térmico y me favorece el crecimiento, ¿sí?, de la circunferencia de la cabeza. Además de estas estrategias, también hay otras intervenciones que podemos utilizar tanto en prematuros como en bebés a término, ¿sí? La más importante de todas, al final de cuentas, es mantener una adecuada homeostasis, ¿sí? Una buena presión arterial para tener una adecuada perfusión cerebral, evitar alteraciones de la glucosa, tanto hipoglucemias como hiperglucemias también han asociado a un mal pronóstico en el neurodesarrollo, y mantener cuidados generales de enfermería, tener una cabeza línea media para evitar el aumento, ¿sí?, de la presión de retorno de la sangre proveniente del cerebro, ¿sí?, mínima estimulación, ¿sí?, principalmente táctil, ¿sí?, y disminución de procedimientos dolorosos o al menos una adecuada analgesia y sedación cuando vamos a utilizar un procedimiento que va a provocar dolor. Y esto lo hemos visto porque aquel recién nacido que se encuentra en la terapia intensiva, ya sea prematuro, un recién nacido a término, que llega con un daño cerebral, ese cerebro está más sensible de lo esperado para su edad. Estímulos sensoriales como alta iluminación, ruido, ¿sí?, dolor o mucha manipulación táctil del bebé, me va a estar alterando, ¿sí?, la función cerebral. Es un cerebro que todavía no está adaptado a estar en un medio externo, no se diga el de un prematuro, ¿sí? Toda manipulación, todo exceso sensorial que le estemos dando va a estar resintiéndolo el recién nacido. Y esto se ha asociado a dolor. Y aquí viene lo siguiente. Se han hecho muchos estudios referente a dolor en recién nacidos prematuros y a término. Y en estos estudios, en la revisión de estos estudios, se ha visto que el número de procedimientos, ¿sí?, que causan dolor me puede predecir las alteraciones que va a tener el bebé en el desarrollo cognitivo y motor. Porque hablando de procedimientos dolorosos, ¿sí?, se ha visto que cambia la relación, ¿sí?, de la sustancia gris, ¿sí?, y en la sustancia blanca. Es decir, que me aumenta el patrón madurativo de estos. Y esto se ha visto a través de estudios funcionales de resonancia magnética, ¿sí?, y estudios de biomarcadores del tejido cerebral, como la espectroscopía. El uso de la voz materna.
Hemos escuchado mucho del uso de ruido blanco, de música clásica, de música tranquila o de ondas del mar, pero lo que se ha asociado a una disminución del dolor, una mejoría, ¿sí? En cuanto a la situación clínica del paciente, disminuyendo el número de días de estancia hospitalaria, ¿sí? Se ha visto que es la voz materna. Al final de cuentas, mamá es mamá, ¿sí? En aquellos bebés donde la madre está activamente hablándole, y estos se han hecho en estudios con USINs cerradas, es decir, cada bebé en un cubículo donde está la mamá o un familiar las 24 horas del día con ellos. Se ha visto que aquellos bebés que reciben el estímulo a la voz materna pasan más tiempo despiertos, activos, ¿sí? Y protege el sueño de los bebés. El momento en que están dormidos, y como les había comentado, la terapia intensiva neonatal es un ambiente, pues, todos lo sabemos, con mucho ruido, ¿sí? El uso de la voz materna, que la mamá le esté hablando, me va a proteger de despertares, ¿sí? Durante su estado de sueño. También existen herramientas que podemos estar utilizando, herramientas médicas, ¿sí? Como lo que es el neuromonitoreo. Cuando hablo de neuromonitoreo, me refiero a herramientas que activamente, sí, y en tiempo real me pueden estar brindando información de lo que está sucediendo con ese cerebro, ¿sí? De esto, los más comunes que hemos llegado a usar y que podemos tener a disponibilidad en la mayoría de los hospitales es el ultrasonido transfrontalar. Pero aquí no es solamente un ultrasonido y adiós, es el uso de forma seriada de este ultrasonido transfrontalar, especialmente en recién nacidos prematuros, donde tenemos un alto riesgo de hemorragia, ¿sí? Entonces, el uso de forma seriada me va a ayudar a poder diagnosticar de forma temprana una hemorragia de la matriz germinal o intraventricular, ¿sí? Y además, también el aumento progresivo de la dilatación ventricular para poder actuar de forma temprana y prevenir la hidrocefalia, mayor daño al cerebro. El uso de electroencefalogramas, ya sea en la modalidad completa o a través de la modalidad de amplitud integrada, también me permite detectar de forma temprana crisis convulsivas. El mayor tiempo que pase un recién nacido expuesto a crisis convulsivas, mayor el riesgo de una alteración del desarrollo. Por eso el tratamiento temprano es primordial en recién nacidos, ¿sí? Estas herramientas las podemos tener muy fácil a la mano, ¿sí? A través de nuestros hospitales y apoyándonos con un neurólogo para poder hacer una interpretación en tiempo real. Dado caso que no esté un neurólogo a la mano, el electroencefalograma de amplitud integrada es una herramienta muy fácil de interpretar por usar patrones visuales, ¿sí? Y que me da bastante información. Y no se diga cuando estamos hablando de la saturación regional de oxígeno, utilizando NIRS, ¿sí? La espectroscopía cercana del infrarrojo. Esta espectroscopía se coloca un- una, una sonda, un parche a nivel craneal, forma lateralizada, ¿sí? Y esto me va a ayudar para medir la saturación de oxígeno que sale del cerebro. Básicamente, cuánto oxígeno me está usando el cerebro. Y en base si aumenta la saturación después de la circulación cerebral o si me disminuye, puede darme una idea de qué es lo que está sucediendo con este cerebro. También parte de las intervenciones más importantes que hemos tenido en la última década es el advenimiento de la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica que utilizamos en recién nacidos con una asfixia perinatal me ha ayudado a disminuir significativamente el riesgo de mortalidad y mejorar el pronóstico funcional de los pacientes, implementada de forma temprana en las primeras 6 horas de vida. Por eso lo más importante es reconocer a aquel paciente con alto riesgo en encefalopatía hipóxico-isquémica. Y la forma en cómo la hipotermia funciona es que por cada grado centígrado que se disminuye la temperatura del cerebro, me disminuye 5% su metabolismo. Entonces, la temperatura blanco para la hipotermia terapéutica es de 33,5 grados centígrados. Además, como había comentado, ¿sí? La intervención, ¿sí? También muy importante es detectar de forma temprana las crisis convulsivas y poderlas tratar. Por eso, el uso
de diferentes algoritmos que se han creado en esta ocasión con la Newborn Brain Society para poder dar un manejo, sí, crítico de las crisis convulsivas y detenerlas lo más temprano posible para disminuir la carga epiléptica, es decir, la cantidad de tiempo que presenta el paciente convulsionando. Existen también otras estrategias que se están estudiando. Si actualmente todavía sigue la fase 3 de este estudio de eritropoyetina, ¿sí? En este estudio, en el 2009, ¿sí? Se vio por el doctor Fernando González de la Universidad de California que el uso de eritropoyetina en ratas, donde se liga la arteria carótida interna, ¿sí? Se ha visto que me llega a preservar el tejido, ¿sí? Y disminuye la inflamación cerebral, ¿sí? Comparándolo con que no se use la eritropoyetina o que se use eritropoyetina en una dosis más baja. Entonces, el uso de dosis elevadas, ¿sí? Me ayuda a preservar tejido neural. Y en esto se ha visto que la eritropoyetina va a tener efectos tanto tempranos como efectos tardíos. Efectos tempranos que me disminuye la inflamación, la muerte celular, la elección oxidativa, si la toxicidad por glutamato, exitoxicidad o por radicales libres de oxígeno. Básicamente me mejora la supervivencia neuronal y de la oligodendroglía, ¿sí? Y como efecto tardío también se ha visto que me mejora la eritropoiesis, fomenta la angiogénesis y fomenta la neurogénesis y oligodendrogénesis. Es decir, fomenta la reparación celular. Y en aquellos niños ya recién nacidos que ya tienen poquito más de edad, ¿sí? Y en lactantes, existen también evaluaciones que me ayudan a detectar el riesgo, ¿sí? Para parálisis cerebral, ¿sí? Como la evaluación de neurológica infantil de Hammersmith, donde se ha visto, ¿sí? Que en esta evaluación, que consiste principalmente como en un examen neurológico, que se evalúa la función de nervios craneales, de los movimientos, de los reflejos y de las respuestas, ¿sí? Protectoras, se ha visto que es un fuerte predictor para parálisis cerebral y para un déficit cognitivo. Lo importante es estar teniendo un adecuado seguimiento, ¿sí? Con su neurólogo pediatra o con un especialista en neurodesarrollo. Pero además de esta escala, también tenemos la evaluación de movimientos generales de Prechtel. Esta evaluación me evalúa el movimiento espontáneo y el repertorio de movimientos. ¿Qué tan fácil y qué tan fino es el movimiento que tienen estos bebés? Y se ha visto que en aquellos bebés que tienen movimientos más toscos, que es un movimiento más descoordinado, ¿sí? Tiene una alta sensibilidad y especificidad para predecir parálisis cerebral. Y no se diga también, ahorita lo que está de moda, el uso de aparatos electrónicos. Ya nadie puede vivir sin un aparato electrónico, ¿sí? A mayor tiempo de uso de pantallas, se ha visto que me disminuye la integridad estructural de los tractos de la sustancia blanca y aquellos tractos que se dedican a la función del lenguaje, función ejecutiva, alfabetismo, ¿sí? Y al control del comportamiento, ¿sí? El uso de aparatos electrónicos antes de los 2 años realmente me cambia la forma en cómo madura el cerebro. Algo muy importante de considerar. Y hablando de pronóstico del neurodesarrollo, pues como todos sabemos, la parte principal del desarrollo del cerebro ocurre de forma prenatal. Sin embargo, como me gusta poner siempre este gráfico, que me tarda mucho en hacerlo, por eso siempre lo uso. Entonces, viendo en este gráfico, también después del nacimiento tenemos eventos muy importantes donde sigue una alta sinaptogénesis, se sigue formando nuevas fibras para conectividad, ¿sí? Empieza la mielinización. Entonces, sigue un proceso madurativo todavía después del nacimiento. Y este proceso madurativo es muy importante, al menos en los primeros 2 años de vida. Y aquí es donde muchos estudios hemos visto que los primeros 1000 días es el periodo más activo para el desarrollo neurológico, que es donde
viene la formación de las estructuras y procesos primarios más importantes, ¿sí? Cuyos cambios, ¿sí? Van a estar ocurriendo, ¿sí? En estos primeros 1000 días, ¿sí? Y no van a poder suceder más tarde en la vida del paciente. Por eso, lo muy importante es una adecuada estimulación. Y cuando hablamos de prematuros, ¿sí? Por el advenimiento de nuevas técnicas, de nuevos conocimientos, nuevas herramientas, ¿sí? En la terapia intensiva neonatal, y que el neonatólogo se ha vuelto sumamente hábil para mantener a un bebé prematuro con vida. Viene la siguiente pregunta: entre mayor prematurez o mayor supervivencia del recién nacido prematuro, pues voy a tener mayor, ¿sí? Incidencia de trastornos del neurodesarrollo. Pues no. Se ha visto, aunque la tasa de supervivencia ha aumentado en estos años, ¿sí? En esta última década, tanto el retraso del desarrollo como alteraciones del neurodesarrollo, ¿sí? Como el riesgo de parálisis cerebral no ha aumentado, ¿sí? Curioso. Y aquí se ha visto por todas las estrategias que estamos empezando a implementar. Y parte también de lo más importante, el uso de rehabilitación física lo más temprano posible. Entre más temprano, ¿sí? Mejor el beneficio a corto y a largo plazo. Al menos aquí en este estudio, ¿sí? Publicado, podemos ver que en aquellos donde se introdujo una intervención temprana, ¿sí? Se ha visto una gran mejoría, ¿sí? En la duración de su internamiento, en la duración del tiempo de ventilación mecánica, se ha visto mejoría sin su pronóstico motor, al menos en el primer año de vida. Y es así, ¿sí? Como en lugar de estar aumentando, hemos visto que la tasa de parálisis cerebral va disminuyendo. Y esto nos indica que al menos de forma parcial, la parálisis cerebral puede llegar a prevenirse, pero implementando todo de forma temprana, incluso de manera prenatal, empezar protegiendo al bebé, ¿sí? Pero además, no solamente se ha disminuido la presencia, la prevalencia de parálisis cerebral, se ha disminuido también su severidad. Actualmente es más factible, comparación, ¿sí? Con la década de los 80. ¿Sí? Actualmente es más factible que aquellos pacientes con una parálisis cerebral puedan llegar a caminar y hablar, tener una vida independiente, ¿sí? Y esto se ha visto que es más fácil que me respondan a la intervención temprana, ¿sí? Cosa sumamente importante en aquellos bebés con daño al sistema nervioso. Y además algo también para considerar, el estado socioeconómico, desgraciadamente es algo que influye. Y esto va principalmente por la exposición temprana a actividades estimulantes, lectura, interacción social, contacto visual, terapia física. ¿Sí? Aquí viene la parte importante de estar implementando a nivel gubernamental y estatal programas de apoyo, ¿sí? Para aquellas familias que tienen mayor dificultad, ¿sí? Para poder accesar a este tipo de servicios. Esto es un pequeño ejemplo de todas las estrategias que podemos implementar y cómo me van a estar ayudando con el cerebro. Pero todavía hay más estrategias que vienen en camino y que me van a dar mayor información, menos pronóstica. Resonancias magnéticas con secuencias avanzadas, en análisis volumétrico de una área del cerebro en específico, en cuanto al volumen que tiene que ir incrementando el cerebro conforme cada mes de vida o cada semana gestacional. El estudio de tractos específicos, ¿sí? En el cerebro. Es decir, que si el volumen de este tracto es el suficiente o si está disminuido para tener un riesgo en un futuro de alguna alteración, ya sea el tracto córtico espinal para la cuestión motora, el fascículo arcuato para la cuestión del lenguaje, etcétera. Y también el advenimiento, ¿sí? De algoritmos de inteligencia artificial, donde
se ha empezado a implementar reconocimientos automáticos por medio de la máquina, ¿sí? De crisis convulsivas o de riesgo a tener crisis convulsivas. Y esto es un estudio muy interesante que se realiza en Irlanda con la doctora Geraldine Boylan, donde está estudiando esta cuantificación por medio de detección automática computacional. El uso de células madre también es algo que se ha estado estudiando. Actualmente sigue en estudio. No existe todavía una evidencia suficiente para saber si me va a estar ayudando, ¿sí? En seres humanos para prevenir una lesión. Pero al menos en estudios de animales se ha visto que presenta bastante oportunidad, ¿sí? Y no se diga, algo que se publicó hace relativamente poco, ¿sí? En el 2017, 2018, acerca de este útero artificial donde colocaron fetos de oveja, ¿sí? Que nacen de forma prematura, los colocan durante 3 a 4 semanas y que se ha visto que da un soporte adecuado para favorecer la maduración, ¿sí? Tanto pulmonar como cerebral, ¿sí? Esto todavía no se empieza a implementar en seres humanos, pero dentro de poco, quién sabe. Entonces, la intención de mi plática es que puedan conocer la parte más importante, ¿sí? De nuestro trabajo. El labor del pediatra, labor del neonatólogo, que no inicia en el momento en que nace, inicia desde antes. Y que aquel recién nacido que tiene un alto riesgo a tener secuelas neurológicas, necesita que entre en vigor un equipo multidisciplinario que esté atendiéndolo. Neonatólogo, neurólogo, cardiólogo, ortopedista, rehabilitador físico, rehabilitador ocupacional, rehabilitador de lenguaje, ¿sí? Que este equipo va a estar presente al menos en los primeros 2 años de vida y que actualmente podrán existir bastantes estrategias de neuroprotección. Lo más importante es conocerlas y saber cuándo las podemos implementar. Aprovecho aquí para agradecer al equipo de neuroprotección neonatal que tenemos en un hospital universitario, donde orgullosamente me han invitado a participar con ellos. Sí, es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Donde hemos ya apoyado muchos bebés de forma prenatal, postnatal, apoyado muchas familias. Y pues bueno, les dejo mi correo, mis datos de contacto. Cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, por favor, mándenme un mensaje y podemos platicar al respecto. Muchas gracias y de nuevo, muchas gracias por la invitación a participar. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Agradecemos al doctor Óscar de la Garza Pineda por compartir sus conocimientos con nosotros.